con respeto, ¿no? Sí, Es el punto. Yo todas las tardes, buenas tardes, sí, siempre. De hecho, bueno, andamos juntos. Bueno, sí, también a las mamás, papás, de amigos, bueno, si son muy cercanos, pues ya hay más confianza, ¿no? Que hasta son tus tíos. Ándale, no, tus tíos, pero si no, pues sí. Ahí sí. Todos escuchamos, pero tú me escuchas. ¿Y los demás? Sí, seguro la tercera. Confío en ustedes, ¿eh? Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tercera plática del Seminario de Divulgación en Investigación de Operaciones. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Katia Rodríguez. Ella estudió ingeniería en nuestra universidad. Posteriormente realizó su doctorado en la Universidad de Sheffield con el trabajo que lleva por título Multi-Objective Evolutionary Algorithms in Nonlinear System Identification. Más tarde ingresó como investigadora al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, que conocemos como el IMAS, y donde actualmente labora. Ella ha sido árbitro de varias revistas internacionales y el día de hoy tenemos el enorme gusto de que nos presente la plática Metaheurísticas bioinspiradas desde los algoritmos genéticos hasta el algoritmo de supervivencia zombie. Muchísimas gracias, Katia. Gracias, Claudia. Buenas tardes, ya son tardes, sí, ya es la una, pasado la una. Buenas tardes a todos. Mi nombre es, como ya dijo Claudia, Katia Rodríguez Vázquez. Trabajo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que está aquí muy cerquita, junto al circuito y la Facultad de Ingeniería, el posgrado. Tenemos allí, a pesar de ser instituto, tenemos una licenciatura, que es la licenciatura en Ciencia de Datos de ingreso indirecto. El título de la plática es Metaheurísticas inspiradas desde los algoritmos genéticos hasta el algoritmo de supervivencia zombie. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿hay un algoritmo de optimización que esté basado en esta idea de los zombies? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Ya lo vieron? No, pues sí, sí hay, sí hay. Entonces, para empezar, quiero hablar un poquito de qué es una heurística. Una heurística no es otra cosa que es un procedimiento, una serie de pasos para llegar a una solución, pasos sencillos, pero estos pasos no nos llevan a la solución óptima. Y un ejemplo muy rápido es el problema del TCP. Yo tengo muchos nodos y yo quiero recorrer todos los nodos, entonces, ¿cómo le hago? Pues digo, no, pues me voy al que esté más cercano y de ese nodo me voy al que esté más cercano. Son pasos sencillos que yo puedo implementar y me van a dar una ruta. Sin embargo, esa ruta, no, ese procedimiento, esos pasos, no me garantizan que sea la ruta óptima. Tenemos también la parte de las metaheurísticas, y las metaheurísticas es un heurístico. Sin embargo, aquí tenemos una componente adicional que es mecanismos para tratar de huir de óptimos locales. Entonces, en las metaheurísticas tenemos dos procesos: el proceso de exploración, buscar lo más que se pueda dentro del espacio de búsqueda, y la parte de explotación, la parte de las mejores soluciones, ver qué puedo hacer con ellas para mejorarlas. Entonces, en este caso,
Aquí están algunos ejemplos. ¿Y cuándo podemos utilizar estas heurísticas metaheurísticas? Tenemos muchos algoritmos, hay algoritmos exactos, sin embargo, cuando tenemos problemas muy complejos, uno de los factores puede ser la dimensionalidad, es el problema de la gente viajero, entonces, pues no podemos. Si nosotros tenemos, este es un ejemplo, bueno, un reto que se propuso 50,000 sitios históricos en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el espacio de búsqueda? Pues si nos vamos, podemos ver que es 50,000 factorial y ustedes pueden hacer sus cuentas y ver cuánto es eso. Si ustedes van a hacer búsqueda exhaustiva, pues cuánto les va a tomar evaluar todas esas posibles soluciones. Entonces, a lo mejor en la parte de la heurística van dividiendo por estados, se reduce el número de nodos y después ven la manera de cómo conectarlos. Está también la parte que es como TCP, dibujo en línea continua. Esto es el cuadro de la Mona Lisa en el cual se generaron 100,000 puntos. Y la idea aquí es encontrar la ruta más corta que me une todos esos puntos. Entonces, al unirlo, voy caminando y no voy levantando el lápiz. Y por eso es dibujo en línea continua y se va viendo la imagen. Es como los cuadernillos de los niños que les ponen el dinosaurio, pero no les ponen el dinosaurio, sino números, y ellos tienen que ir uniendo los puntos, pero aquí no tenemos esa secuencia, sino nosotros tenemos que encontrarlas. Otro problema, un problema más práctico de uso que afecta a la población, viene siendo las cuestiones de redes de agua potable. Esto es un ejemplo de benchmark para evaluar algoritmos, en el cual tenemos 4 y 3, 7, 8 tramos. ¿De qué diámetro tiene que ser la tubería en cada uno de los tramos para que tengamos el gasto adecuado en los nodos, que nos llegue el agua bien y no tengamos presiones altas en las tuberías que provoquen que se rompan o tengamos fugas? Y por acá tenemos el depósito de agua. Entonces, si tenemos 6 o 8 posibles diámetros, pues pueden hacer el cálculo de cuál es el espacio de búsqueda para este problema. Pero ahora si nos vamos a un problema real, esto es un sector de la zona poniente de aquí de la Ciudad de México, son 85 tubos y 74 nodos, ¿sí? Entonces, esto ya está diseñado, no tenemos que diseñar. Sin embargo, aquí el problema era colocar válvulas reductoras de presión para tener en funcionamiento la red y no se elevaran presiones y provocara que las tuberías se rompieran. Entonces yo puedo decir, ok, puedo colocar una válvula en cada tramo, pero ¿qué va a implicar eso? Costos, porque eso cuesta, y también el costo de operación, porque tengo que ajustarlas. Entonces, es un problema de minimización, es un problema combinatorio, porque necesito ver dónde voy a colocar esas válvulas y el mínimo número de válvulas que me mantengan la red funcionando. Entonces, tenemos este problema y también aquí entra mucho la experiencia, el expertise de los ingenieros para poder ver dónde se van a colocar. Sin embargo, utilizando una metaheurística, se llegó a una solución semejante a la de un experto con un comportamiento similar, pero con una válvula menos. Eso implica una reducción en costos. Entonces, para ese tipo de problemas es donde nosotros necesitamos aplicar estas metaheurísticas. Tenemos la parte de lo que son los algoritmos bioinspirados. Algoritmos bioinspirados porque son algoritmos de optimización y búsqueda que tratan de imitar algún proceso natural, algún comportamiento de un sistema biológico, ¿sí? Y ejemplos tenemos los algoritmos evolutivos, que allí caen dentro de esta clasificación de algoritmos evolutivos, los algoritmos genéticos. También tenemos la optimización por colonia de hormigas, y este algoritmo es muy bueno y se aplica mucho para cuestiones de ruteo. Tenemos también la optimización por cúmulos, entre otros. Aquí puse algunos ejemplos. En el centro, pues algoritmos inspirados, tenemos los algoritmos evolutivos,
el ACO, que es de colonia de hormigas, el PSO, que es optimización por cúmulos, recocido simulado, que también está inspirado en ese proceso de templado de metales, ¿sí? Evolución diferencial, y por aquí puse algoritmos de optimización zombie con signos de interrogación, ¿sí? Me voy a todos estos, excepto recocido simulado. Todos estos son métodos metaheurísticas que están basadas en poblaciones, mientras que recocido simulado parte de una sola solución. Pero son metaheurísticas porque tiene un cierto mecanismo que me permite escapar de óptimos locales. Entonces ahora, si me voy a los algoritmos evolutivos, dentro de algoritmos evolutivos tenemos los algoritmos genéticos. Entonces los algoritmos evolutivos lo que hacen es tratar de imitar mecanismos de la evolución biológica y la selección natural. Entonces todos pasamos por la secundaria o prepa y seguramente vimos en biología de una población de una determinada especie que se va adaptando a su medio ambiente, y los más fuertes son los que sobreviven y tienen una probabilidad mayor de tener descendencia y generar una nueva población. Entonces, en esta parte de los algoritmos evolutivos, el medio ambiente es el problema que queremos resolver y tenemos una población de posibles soluciones. En la década de los 60 se desarrollaron estos algoritmos genéticos, entonces ya tienen bastantes años. Tenemos algoritmos genéticos que son los más populares propuestos por Holland. Tenemos programación evolutiva propuestos por Lawrence y su equipo con Fogel y Walsh. Tenemos las estrategias evolutivas que se propusieron en Alemania. ¿Cuáles son las diferencias entre estas tres técnicas? Se desarrollaron en la misma época por grupos diferentes. Algoritmos genéticos, el algoritmo básico que propone Holland es una codificación binaria, tratando de hacer una analogía con los cromosomas XY. Tiene operadores de cruza, combinar dos soluciones para crear nuevas, y operador de mutación. El operador de cruza es el más importante. En el caso de programación evolutiva, propusieron máquinas de estado. Entonces, no había operador de cruza, pero sí tenían varias variantes de operadores de mutación. En el caso de estrategias evolutivas, la codificación es una codificación real. Y el operador principal es mutación, porque empezaron con un solo individuo y después incluyeron una población. El algoritmo general para estos tres, o sea, no importa cuál de las tres técnicas, es el que tenemos en este diagrama. Partimos de una población inicial que se crea de manera aleatoria. Es una de las ventajas que tienen estos algoritmos, que no requieren información del problema, y podemos partir hasta de soluciones que no son factibles y va evolucionando hasta encontrar soluciones factibles, estar en zona factible y luego optimizar las soluciones. Entonces, de esa población evaluamos a nuestros individuos. Entonces, vamos a ver qué tan aptos son, que también se están adaptando al medio ambiente. Y lo que vamos a ver, si en esa primera iteración aleatoria encontramos la solución, pues termina. Si no, seguimos una generación más. Y lo que vamos a hacer acá es aplicar un método de selección. Vamos a tomar los individuos más aptos y vamos a generar nuevos. ¿Por medio de qué? De los operadores genéticos de cruza y mutación. Si es programación evolutiva, solo tenemos mutación. Si es algoritmos genéticos, tenemos cruza y mutación. Si es estrategias evolutivas, tenemos la mutación y después la cruza. Entonces, es un algoritmo general. Entonces, aquí lo que tenemos es de que, a pesar de que se desarrollaron en la época en la década de los 60, como que se quedaron dormidos hasta mediados de los 80, lo mismo que pasó con redes neuronales. Y redes neuronales también la pueden considerar como un algoritmo inspirado, porque está inspirado en la parte de las conexiones neuronales que hay y las activaciones. ¿Y por qué se quedaron de alguna manera dormidos? Porque no se tenía esto. La tecnología para poderlos implementar y poderlos evaluar y poder tener un sinnúmero de aplicaciones.
Entonces, la parte de algoritmos genéticos empieza con una codificación binaria y es el alfabeto mínimo que podemos tener para representar lo que sea. Podemos tener también codificación entera y nos puede servir mucho para problemas combinatorios. Codificación real, como en el caso de estrategias evolutivas, codificación variable, donde podemos incluir por ahí un elemento nulo, y también podemos tener esta codificación en forma de árboles jerárquicos, que es la parte de programación genética, pero ahorita no me voy a meter en esto, sino ver las partes de las codificaciones. Tenemos aquí el algoritmo genético binario, que es el básico, y les comentaba que hay un método de selección. El método de selección que propuso Holland para algoritmos genéticos, ¿sí? Es proporcional a la aptitud. ¿Qué tan bueno es el individuo? Eso le da una probabilidad mayor de tener descendencia, de que se selecciona y sea padre y tenga descendencia. ¿Cómo lo vemos? Y le llamó ese método de selección ruleta. Es una ruleta, pero no como las ruletas que tenemos 30 y tantas ranuras y todas son iguales. Aquí la ranura depende de qué tan bueno es el individuo, ¿sí? Entonces, con esto nosotros podemos girar la ruleta tantas veces como individuos vamos a seleccionar y de nuestro pool de individuos seleccionados, pues vamos a aplicar los operadores de cruza y mutación. Cruza, al ser individuos que son de la misma longitud, pues lo único que hacemos es seleccionar un punto de manera aleatoria entre 1 y L-1, donde L es la longitud del individuo, cortamos e intercambiamos. Aquí es un ejemplo sencillo y nada más tenemos 5 bits, pero son problemas que tienen 100, entonces allí pueden ver el espacio de búsqueda. Aquí es fácil encontrar cuál es el espacio de búsqueda, porque viene siendo 32, porque son todas las posibles combinaciones que tenemos. Pero 2 a la 100, ¿cuánto es? 2 a la 10, me quedo en 2 a la 10, que es 1024, y de ahí ya, todo lo demás ya es. Entonces, y la parte de mutación, dado que nada más tenemos 2 elementos, podemos cambiar, si un bit se va a mutar, podemos cambiarlo si es 1 a 0 o si es 0, cambia a 1. Esa es la mutación. Importante, había hablado al inicio con la parte de metaheurísticas de exploración y explotación. La mutación nos permite explorar el espacio de búsqueda y nos da diversificación en la población. La parte de cruza pues nos permite explotar las buenas soluciones al combinarlas y tener descendencia. Si yo tengo 2 buenas soluciones y las combino, entonces yo esperaría que los hijos hereden características de los padres y sean buenos o quizás mejores. Hay un detalle aquí, si el individuo que voy a cruzar el primero con el segundo son idénticos, o sea, el segundo individuo si también es 1, 0, 0, 1, 0, entonces no importa el punto de cruza que yo tenga, los hijos van a ser idénticos a los padres. Entonces puedo converger a una óptimo local, tener convergencia prematura. Pero si tengo mutación, me permite explorar y por lo tanto tener la población diversificada. Entonces, es importante la parte de la mutación. Me paso a la siguiente. Habíamos hablado de codificación también real. Entonces, en algoritmos genéticos, ahora mis individuos van a estar representados por valores reales. Si me regreso al anterior, si yo tengo un problema de optimización paramétrica de una función f de x, y, entonces tengo 2 variables, no me importa el rango en el que estén mis variables, yo las puedo codificar en binario. Pero también las puedo codificar directamente en ese valor real. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que ya no necesito ese paso de pasar de una cadena binaria al dominio del problema. Entonces aquí, dado que tengo una codificación diferente, voy a tener operadores genéticos diferentes. Bueno, voy a tener el operador de cruza y mutación, pero ya no puedo aplicar la cruza en un punto ni la mutación aleatoria, porque si esto lo voy a mutar, como en el caso binario, pues 4.38, como es diferente de 0, pues me lo pasaría a ser 0.
y al final tendría una población binaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que dado 2 padres, voy a generar 2 hijos. Y lo que voy a tener es iniciar como base el padre 1 para el hijo 1, el padre 2 para el hijo 2. Y lo que voy a hacer es sumarle una diferencia de los padres ponderada. Este valor de alfa se toma en este rango. ¿Qué pasa si alfa es 0? Entonces el hijo 1 va a ser igual al padre 1. Si esa diferencia es 1, si ese valor de alfa es 1, entonces el hijo 1 va a ser igual al padre 2. Sí, porque esto se va a ir con esto. La idea de tener un poco más allá del 0 y el 1 es para poder tener un poco más, poder explorar un poco más cercano a donde están ubicados los padres. Esta cruza que está acá es una cruza lineal. Y ustedes se pueden imaginar al padre 1 ubicado en esta parte del espacio de búsqueda, al padre 2, definen una línea y el hijo va a estar sobre esa línea que une a los 2 padres. Si este alfa es diferente para cada uno de los parámetros que tenemos codificados, entonces me va a definir una región delimitado por los padres. ¿Qué pasa con la mutación? La mutación es otra cosa más que una búsqueda local, donde al hijo con la variable i que voy a mutar, le voy a sumar o restar un cierto valor que va a estar en función del rango de la variable i multiplicado por delta, donde delta es un valor muy pequeñito. ¿Sí? Este delta me va a estar definiendo el radio de búsqueda. Si yo tengo un delta muy grande, voy a tener mucha exploración, entonces puedo tener una solución y al momento de mutarla, brincar al otro extremo del espacio de búsqueda. ¿Sí? Pero si yo tengo esta delta pequeñita, a lo mejor si ya estoy cercano al valor óptimo, con una mutación pequeñita puedo ir afinando la solución. Este delta ustedes lo pueden poner variable también. ¿Por qué hablar de codificación real? Porque ahorita voy a la siguiente, que es la parte del PCO, que es un algoritmo bioinspirado, pero ya no es evolutivo, porque no está inspirado en el proceso de evolución y selección natural, sino está inspirado en el comportamiento colectivo, en este ejemplo de aves, pero pueden ser peces o pueden ser algún insecto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que si ustedes ven la imagen, a lo mejor esta patito que está por acá o esta ave que está por acá es la mejor solución en una iteración en particular. Entonces esta podemos verla como la líder. Y todas las demás son posibles soluciones, son métodos que están basados en poblaciones. Entonces todas estas soluciones de alguna manera van a seguir a la líder, pero también cada una de ellas tienen guardado cuál ha sido la mejor posición o la mejor solución que han visitado a lo largo de las iteraciones que se ha ejecutado el algoritmo. Entonces, en función a esa posición guardada, con esta líder se van a mover las demás partículas, o aves, o soluciones, o individuos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en la siguiente iteración, a lo mejor esta de acá, se mueve a otra región del espacio de búsqueda donde supera esta de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a intercambiar y ahora esta sería la líder y esta seguiría a esta de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El algoritmo es muy sencillo. Inicializamos la población de manera aleatoria, al igual que en algoritmos genéticos. Evaluamos cada una de esas posibles soluciones y lo que vamos a hacer es de que cada individuo va a ir guardando, va a tener memoria y va a guardar cuál ha sido la mejor solución que ha tenido, que ha visitado, cuál ha sido la mejor región del espacio de búsqueda donde ha estado y la va a guardar. Después lo que vamos a hacer de todo este conjunto de soluciones históricas, de mejores soluciones históricas, nos vamos a quedar con la mejor global que vendría siendo esta de acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a actualizar velocidad y vamos a actualizar posición. ¿Y cómo las actualizo? Por medio de estas dos ecuaciones. Actualizar la posición no es otra cosa más que
a mi posición actual le sumo la velocidad. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad, pues tomo la velocidad en la iteración anterior, que la multiplico por un factor de inercia R, que está en este rango, que me indica este factor de inercia, y me regreso. Ese factor de inercia es similar a este delta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Me va a indicar qué tan largo voy a dar el paso hacia la dirección que me está indicando la líder o alguna otra y la líder y la histórica, mejor histórico que tengo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que al inicio del algoritmo, al inicio del proceso, pues a lo mejor queremos mucha exploración y este valor es alto, y al paso de las iteraciones se va decrementando. Podemos tenerlo también variable. ¿Qué va a pasar con los siguientes dos términos? Este segundo viene siendo la componente cognitiva, porque tenemos el mejor histórico del individuo y voy a hacer una diferencia ponderada por un valor aleatorio. Y el otro término es la diferencia de cada una de las soluciones con la líder. ¿Sale? Por un valor aleatorio, y hay una C1 y C2. Estas C1 y C2 están entre 0 y 1, y lo que me está indicando es que tanto le voy a dar importancia a la componente cognitiva y que tanto a la componente social. Social porque la líder jala a todos. ¿Sale? Entonces, así de sencillo es este algoritmo. Y si ustedes se dan cuenta, si yo me regreso, esta diferencia ponderada es similar a la diferencia que yo tengo entre la líder y entre el histórico de cada uno de los individuos. Este delta es similar a ese factor de inercia. Sin embargo, en el algoritmo genético yo tengo un método de selección. En este yo no tengo método de selección, pero la parte de explotación y la parte de exploración de alguna manera conservan cierta similitud. Aquí yo no tengo selección, en el otro sí tengo un método de selección. ¿Sale? Aquí todas se combinan con la mejor global, en el otro tengo un pool de individuos que yo seleccioné después de aplicar la ruleta y son los que voy a combinar. Esa es una diferencia que hay. Ya corrió. Este es un ejemplo de una función paramétrica, la función de Ackley, donde el mínimo global está aquí y aquí tenemos estos piquitos que son como locales. Es un problema sencillo, dos variables entre -5 y 5. Y si nosotros aplicamos la parte de la optimización por cúmulo de partículas o algoritmos genéticos, podemos inicializar nuestra población. Cada uno de estos puntitos es una solución aleatoria. En la iteración 20, se bajó aquí, ya están casi todas jalando a las demás soluciones. En la 40, en la 60, entonces prácticamente en la iteración 20 ya tenemos la solución. ¿Sale? ¿Qué pasa si yo tengo estas otras dos funciones? Esta de acá es la función de Himenbloch, que es como si fuera una... estos puntitos azules son 4 óptimos globales. Entonces es una función multimodal. Si yo corro un algoritmo que no, como recocido simulado, depende de dónde inicialice mi primera solución, puede ir a esta o a esta. Si yo tengo un método basado en poblaciones, una metaheurística basada en poblaciones, en una sola ejecución, yo puedo llegar a 4 o a más de una. ¿Sí? En el algoritmo genético. Si yo aplico aquí PCO, pues depende cómo inicialice mi población inicial. La líder puede estar en esta zona, o en esta, o en esta, o en esta. ¿Sí? ¿Qué pasa con esta otra función, que es la función de Holder? Es una función que es como si fuera una caja donde colocan los huevos, sin embargo, algunos piquitos los jalan más que otros, y unas partes las comprimen más que otras.
y les da esta función. Entonces aquí sí es fácil con la gráfica decir dónde está el mínimo, pues cualquiera de estos 4 puntitos. Y en esta, ¿dónde está el mínimo? Porque estos piquitos de acá son diferentes, no están a la misma profundidad. Entonces aquí el mínimo está cuando una de las variables está en el límite superior y la otra está cercana al límite superior. Entonces debería estar por aquí más o menos. Sí, por aquí debería estar la solución, más o menos. No, miento, está por aquí atrás escondida. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el algoritmo de algoritmos genéticos? Pues genero mi población de manera aleatoria en todo el espacio de búsqueda y puedo ir combinando y por método de selección, a lo mejor selecciono uno de por acá, otro por acá, otro por acá, los cruzo y muto y tengo otras soluciones. ¿Qué pasa con el de PCO? Que depende dónde quede la mejor solución en la primera iteración, me va a jalar hacia un lado, me va a jalar hacia el otro, hacia el otro. Entonces puede quedar estancado en un óptimo local. Hay mecanismos que se le integran a PCO, bueno, ya otras versiones del PCO para poder salir de estos óptimos locales y eso puede ser como tener subcúmulos, ¿sí? No tener un solo mejor global, sino tener más de uno que me está definiendo un cúmulo. ¿Sale? Y ahora dicen, ¿y el algoritmo zombie, pues dónde queda? Aquí está. Aquí está, y es en serio, y van a ver. Se presentó en el 2012. Se presentó en una conferencia de reconocimiento de patrones en Japón. No dieron muchos detalles en cuanto a las ecuaciones y cómo va cambiando las soluciones al paso de las iteraciones. Sin embargo, definen 3 pasos. El modo exploración, que es una búsqueda local, y si nosotros nos regresamos al PSO, tenemos esa exploración con la velocidad y factor de inercia, y ese factor de inercia podemos ver qué tan largos o cortos damos los pasos. Y en el algoritmo genético tenemos la mutación que me permite explorar, ¿sí? El modo caza que le llaman, que los zombies tratan de perseguir a los humanos. ¿Y quiénes son los humanos o quién es el humano? Y me regreso al anterior, del PCO. ¿Quién es el humano? La mejor solución. Y todos los demás son zombies. Entonces, todos estos zombies están persiguiendo al humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es algo similar al PCO. ¿Cómo persiguen al humano haciendo estas diferencias? Tratando de acercarse por medio de estas diferencias. ¿Cómo se hace la exploración? Pues con esto, con este factor de inercia de ver qué tan corto o grande voy a dar el paso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la parte modo humano? Pues es la mejor solución haciendo una comparación con el PSO. ¿Qué pasa con el modo caza? Pues es esta parte de la componente social que tiene el PSO. ¿Y un humano puede convertirse en zombie? Sí, claro. Si en la siguiente iteración un zombie, por medio de la diferencia que hace con este humano, obtiene un mejor valor. Entonces, ese zombie tiene la cura y pasa a ser humano. Y el humano pasa a ser zombie. Entonces, estamos hablando exactamente de lo mismo que hablamos en PCO. No hay una mayor diferencia entre este algoritmo zombie y si está reportado en la literatura. Hay muy poquitas referencias, sí, pero sí está reportado en la literatura. ¿Y qué nos lleva a eso? Esto es poquito, aquí tengo 30, no, es una lista inmensa. Ahorita van a ver la siguiente gráfica. Decenas de propuestas de algoritmos inspirados. Y me voy al primero, que es recocido simulado, propuesto en el 83 por Kirkpatrick. No está basado en poblaciones, pero sí tiene un mecanismo para escapar de óptimos locales. ¿Qué pasa con el siguiente? Colonia de hormigas, propuesto por Dorigo en el 92.
que se ocupa mucho para problemas de TCP y ruteo de vehículos. Optimización por cúmulo de partículas por Kennedy y Eberhard, que es el que acabamos de ver en el 25. Por aquí no es la evolución diferencial que también se propuso por estas fechas en el 95 por Price y Storm. Pero si nos vamos al 4 en adelante, todos son del 2001 hacia adelante. Si vemos este último, es el algoritmo de balance de momentum, y si vemos el 29, es colonia de pingüino emperador. Entonces van a ver una cantidad impresionante de metaheurísticas bioinspiradas, pero el detalle es qué tan novedosas son. Este es un artículo del 2021 de Campello y Arana, y ellos hablan de tiburones, zombies y voleibol. Y lo que hacen es una crítica al abuso que se ha dado por propuestas bioinspiradas a lo largo de los años, y si ustedes pueden ver, me regreso. A lo largo de los años me refiero del 2000 en adelante. Y es por eso que en una de mis primeras diapositivas, hablando de algoritmos inspirados, nada más consideré algoritmos evolutivos, PCO, ACO, evolución diferencial, recocido simulado, y ya. Todas las demás vienen aquí. Depredador presa, o sea que los individuos son presas, pero la peor solución es el depredador y la mejor solución es la presa élite, y ahí hacen una diferencia de valores. Entonces, sí, algoritmo del murciélago y búsqueda cucú y algoritmo de búsqueda gravitacional y dinámica de formación de ríos. Entonces hay muchas cosas que al final, si ustedes analizan esos algoritmos, terminan con una exploración como este tipo y una explotación como este tipo. Entonces, este artículo de Campello y Arana es del 21 y reportan como, si ustedes se dan cuenta, en el 2000 aquí hay unos poquitos. ¿Sí? Empezó desde el 2000 el boom. Por aquí en el 2004 no reportaron nada, pero si se van a 2013, ¡pum! Casi 30. Y si suman todo esto, son como 260, 300 algoritmos inspirados que, viene el detalle, son robustos, son muy flexibles, son muy fáciles de adaptar a una gran variedad de problemas. Deben de mantener un balance entre exploración y explotación para que tengan un buen desempeño. Sin embargo, los mecanismos de exploración y explotación son muy similares entre ellos. ¿Sí? ¿Cuál es lo novedoso de estas nuevas técnicas? Pues probablemente nada. Probablemente es nada más el orden que hacen primero, si la explotación o la exploración, o si a esa metaheurística la combinan con otra que sea híbrida y le ponen algún otro mecanismo, pero al final de cuentas no hay gran cosa que sea novedoso en esas nuevas propuestas. Entonces, y el otro punto, que también los algoritmos genéticos son muy criticados por eso, es que no tienen una fundamentación matemática sólida. Funcionan, sí, y funcionan muy bien. Y se han probado los algoritmos genéticos en una gran variedad de dominios. Sin embargo, la fundamentación matemática no se tiene muy bien desarrollada. Holland sí propuso el teorema del prima, pero limitado a codificación binaria. Selección proporcional, cruza en un punto de mutación aleatoria. Entonces, si ustedes utilizan otro tipo de mutación, otro método de selección, entonces va a cambiar ese teorema. Lo más increíble de todo es que en 2020 empezamos con los problemas de COVID. 2021 se publicó un algoritmo de optimización basado en COVID-19. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un abuso muy grande. No vi los detalles del algoritmo de COVID-19, pero me imagino
que debe estar relacionado con esa curva de propagación del COVID en la población. Y si nos vamos a esa curva de propagación de COVID en la población, pues también podemos verlo muy similar con los zombies que tratan de infectar a los demás. Y podemos verlo como el PCO, que toda la población trata de seguir a la líder. Entonces, son mecanismos muy similares. Para terminar, los algoritmos inspirados son sencillos, sí, robustos también, flexibles también, pero no debemos abusar con nuevas propuestas. Yo creo que ahí sí debemos de ser muy conscientes de qué es lo que se está haciendo, qué se está proponiendo, y me quedaría con los primeros de la gráfica del hexágono. ¿Sí? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Katia. A ver. No sé si tengan preguntas. Aquí hay algunas, pero Ok. aquí en el anfiteatro hay algunas preguntas, dudas, comentarios. Allá arriba. Por acá, bueno, mientras se animan. Cristian, buenas tardes, Cristian, nos sigue. Ujú. Pregunta Katia, ¿en qué momento deberíamos preferir utilizar una o varias metaheurísticas en vez de trabajar con algún método de fuerza bruta o algún método que sí me podría dar una solución global? Gracias y saludos desde Lima, Perú. Ok. Cristian, los algoritmos genéticos, como dije, son sencillos, robustos y flexibles. Sin embargo, no es la solución a todo. Tenemos el teorema del no free lunch y el teorema del no free lunch te dice que no hay un método, algoritmo que sea mejor que otro si nosotros lo evaluamos en toda la gama de problemas y con sus diferentes instancias que hay. En promedio van a tener un desempeño similar en promedio si evaluamos el desempeño en cada uno de los problemas e instancias. Entonces, ¿cuándo utilizar este tipo de metaheurísticas? Cuando tengas un problema complejo, que no tienes información del problema, no sabes por dónde está la solución y no conoces alguna técnica, método que puedas emplear. Si nosotros nos vamos al problema del TCP, quizás sí ya hay un problema, un algoritmo muy específico para resolver ese problema. Entonces, algoritmos genéticos lo puedes ocupar, sí, pero el otro va a tener un mejor desempeño. ¿Sí? Entonces, es un poquito más o menos la idea de cuándo ocupar metaheurísticas o inspiradas. Y hablo de metaheurísticas inspiradas en general, ya no algoritmos genéticos o PCO o algún otro. Gracias. Cristian vuelve a hacer un comentario. Dice una consulta, Katia, según tu perspectiva, ¿hacia dónde va el desarrollo de las metaheurísticas y algoritmos bioinspirados, considerando ahora la computación cuántica y la inteligencia artificial? Ok, también se están proponiendo cómputo cuántico combinado con algoritmos evolutivos. Y está muy interesante esas propuestas. Sin embargo, lo que hace falta es justo lo que comentaba al inicio de que estos se desarrollaron en los 60s, se quedaron dormidos unos buenos años hasta los mediados de los 80s porque ya se tenía la tecnología. Entonces, sí hay propuestas de algoritmos cuánticos, pero no se tiene la tecnología aún para poderlos evaluar. Está muy limitado ese tipo de cuestiones. La otra, hacia dónde va la mayoría de los problemas, bueno, todos los problemas con los que nos enfrentamos en la vida diaria son problemas de optimización multiobjetivo. Entonces, estas metaheurísticas también tienen esa flexibilidad de poderlas combinar con las cuestiones de optimización multiobjetivo. ¿Sí? Entonces, y la parte de algoritmos híbridos, que tú dices, ok, es muy bueno, por ahí hay una parte con el tunneling, que el tunneling te lleva muy rápido a zona factible, sin embargo, una metaheurística de este estilo te ayuda en esa segunda parte a encontrar la solución. Si no es la óptima, muy cercano a la óptima. Son metaheurísticas, finalmente, ¿no? Pues muchas gracias, Katia. Aquí en la sala.
Mi pregunta era, ¿qué alternativas se tiene para el desarrollo de heurísticas además de los algoritmos bien inspirados? Bueno, en ese caso, yo creo que para el desarrollo de metaheurísticas, ustedes pueden partir no tanto de tratar de imitar cierto comportamiento natural, si es que son inspiradas, sino irse hacia la parte de esos dos procesos de exploración y explotación y partir de ello. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en exploración y qué es lo que tengo que hacer en explotación? Los problemas son muy diversos, entonces a nosotros nos encantaría, y regresando a la pregunta de Cristian, tener una tablita donde tenemos una matriz donde tenemos por un lado todos los algoritmos existentes y por el otro lado todos los problemas existentes y ver cuál es el match entre los dos. Complicado. Porque hay unos problemas que requieren más exploración, como en el caso del problema de X-Holder, porque tiene muchos óptimos locales. Entonces ahí requieres más exploración que explotación. Entonces, jugar con eso. Entonces creo que sí tendrían que irse a definir muy claramente exploración, explotación y partir de ahí con nuevas propuestas. Otra pregunta. Pues justo como lo que nos comenta que no debemos de abusar con estos algoritmos, ¿por qué en los algoritmos como de PCO no se destaca como esa función si prácticamente tiene cosas muy similares a algoritmos anteriores? O sea, sí está dado como desde otro enfoque, uno pues basado en la evolución, todo eso, y otro de comportamiento de especies, porque eso no se consideraría como abuso si nos desemboca en algo similar, o que compara entre los dos y dices, da cosas muy... Sí, puedes aplicar tanto PCO, evolución diferencial, algoritmos genéticos para resolver un mismo problema. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de PSO no tenemos un método de selección. O sea, hay otro criterio del mejor global. En el caso de algoritmos genéticos, la estructura básica no tiene elitismo. Entonces, no hay un mejor global. ¿Sí? Y puede ser de una generación a otra que tu solución se empeore, pero luego se vuelve a recuperar en algoritmos genéticos. Si tenemos elitismo, pues es una gráfica creciente suave. En el caso de PCO, el elitismo ya está implícito porque es el mejor global, que es el que nosotros vamos a estar reportando cada generación. Entonces, algoritmos genéticos tiene selección. PSO no tiene selección. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí en la sala? No, allá arriba, que no lo... Sí pueden cambiar. Lo que preguntaba es que si varios algoritmos son muy similares, al momento de ejecutarlos, según lo que entiendo, con un mismo problema pueden dar resultados diferentes. Sí pueden dar resultados diferentes, hasta el mismo método con el mismo problema, porque cada ejecución es aleatoria, partes de una semilla aleatoria. Si tienes la misma semilla, pues se va a repetir el mismo resultado. Sí puede cambiar porque a lo mejor alguna técnica le puede dar más peso a la exploración que a la explotación. Sin embargo, al final los mecanismos de cómo realizan exploración y explotación son similares. Entonces, ok. PCO es mucho más rápido y sencillo en la parte de la implementación. Es una de las ventajas que tiene. La desventaja que tiene que para problemas en los cuales el espacio de búsqueda está muy accidentado, puede caer fácilmente en óptimos locales. ¿Qué es lo que pasa allí? Que pueden implementar una cuestión de subcúmulos para poder tener mejor muestreado el espacio de búsqueda y pues ya, mejorar la solución. Pero sí, en efecto PCO, la complejidad computacional es prácticamente lineal en comparación de otros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna sala en el Facebook? Ya no, más bien, Cristian dice que muchas gracias, saludos.
Pero aquí ya no hay más preguntas, ¿no? Allá arriba, comentarios. Sí, aquí tienen una pregunta. Sí. Funciones con ruido. La parte de integrar el ruido. Hay un ejemplo, bueno, hay dos cosas. Un ejemplo muy interesante que es poder analizar. Hay un concepto que es epistasis. Epistasis es la interacción que hay entre genes en la parte biológica para poder expresar una característica. Si eso lo llevamos a la parte de algoritmos no inspirados, es la interacción que hay entre las variables para poder mejorar la solución del problema. ¿Sale? Entonces, si nosotros nos vamos al problema que les presenté de Holder, la caja de huevo toda aplastada, tiene una epistasis alta, hay mucha interacción entre las variables, ¿sí? Entonces se pueden clasificar los problemas desde los más sencillos a los más complejos, y el más sencillo podemos verlo como el contando unos, y voy sumando unos y ya sé que la suma de todas mis variables que sean 1 va a ser la solución óptima. Entonces, ese problema tiene efectos aditivos. Si yo me voy al otro extremo de aguja en un pajar, entonces pues no tengo información de nada y prácticamente encontraría la solución de manera aleatoria. Ese problema de aguja en un pajar se ha tratado también con ruido, ¿sí? Y si el ruido es muy grande, entonces se puede confundir con la aguja. Y se tienen anualmente en las conferencias de algoritmos evolutivos, se tienen competencias para problemas de benchmark, de optimización con ruido, las funciones clásicas con ruido, translaciones, rotaciones, y si se implementa y tienen por ahí buen desempeño también. ¿Por qué? Porque están basados en poblaciones. Eso es una ventaja que tiene, que no tenemos un solo puntito en el espacio de búsqueda, sino partimos de varios puntos. ¿Alguien más? Hay que, bueno, algo de blind mode o algo así de Karen, es como, no sé, digamos, como una nube, y donde una variable se pone en comida. Entonces, luego como que se expande, luego ya como el carnot para llegar a la, pues, a la fuente de respiración. Creo que después hicieron como simulando la ilustración de network, creo que fue como más o menos como se había designado en general. Ese proyecto se puede de igual al final de cuentas van a estar caminos siguiendo como donde queda más fuerte el dolor de la persona. Y si es así también, pues no podríamos considerar varios problemas que fueran tratadoras, como con este hongo y con ese comunidad de no ver. Eso no va a ser como un cálculo finalmente. Sí, sí, puede ser similar al algoritmo de ACOP del colonia de hormigas, porque lo que hace es de que salen del nido las hormigas con direcciones aleatorias en búsqueda de comida. Las hormigas dejan un rastro de feromona, pero ese rastro de feromona, que es como si fuera el fijador de un perfume, con el paso del tiempo se evapora. Entonces, para rutas más largas, pues se va a evaporar y ya después no va a quedar rastro en esa ruta. Y es por eso que van a optar por las rutas más cortas y la idea de tener ese algoritmo para encontrar la ruta más corta. En el caso del hongo no sé bien cuál es el mecanismo, sin embargo, sí se ha simulado cuestión de vida artificial y se hizo un experimento con hormigas. Entonces se hizo la simulación de hormigas y lo curioso de aquí, que contradice un poquito a la parte del algoritmo genético, donde se dicen que los individuos más aptos son los que sobreviven en ese experimento de hormigas. Las que quedan al final no son precisamente las más aptas, aunque habría que ver cómo se define el ser apto, ¿sí? Entonces, eso es algo importante. Si tú tienes una definición, mi aptitud o un individuo es apto por esto, entonces en función a eso puedes hacer el experimento. Y a lo mejor sí, las hormigas que quedan son las más aptas, pero siguiendo otro criterio que el que se puso al inicio del experimento. Pero sí se puede simular. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues muchas gracias, Katia. Gracias.
Gracias a los que nos estaban viendo, nos siguen viendo en Facebook. No se les olvide que dentro de 15 días tenemos otra plática. Los esperamos. Gracias, Cacho. Gracias a ustedes.